Bueno, nosotros somos Juan Sebastián Rojas Rincón, Esteban Matiz Guerra, Diego Ruiz y Juan Felipe Nova. Nuestra pregunta a resolver con este trabajo es: ¿qué elementos de las ciudades Atenas y Esparta caracterizan el aprendizaje de los ciudadanos? Bueno, como primer tema para poder resolver esta pregunta es necesario describir el problema, el propósito de este trabajo. Entonces, estamos enfocados en un programa de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá que se llama Ciudad Escuela. Y bueno, el programa de Ciudad Escuela de la Secretaría de Educación del Distrito busca fomentar el papel que la ciudad tiene como educadora y formadora de ciudadanos. Uno de los objetivos principales de este programa es el de convertir la ciudad en una gran escuela en la cual los niños y las niñas tengan otras maneras de aprender. Los docentes puedan encontrar nuevas formas de realización de su labor pedagógica y de la enseñanza. Y la escuela supere el aislamiento de su entorno social y cultural. Para poder proporcionar elementos que logren cumplir este objetivo, creemos que es importante analizar el papel de las ciudades como educadoras en dos casos específicos, en Atenas y Esparta. Y para poder entender cuál es el papel de educadoras de estas ciudades, pues queremos resolver la pregunta de qué elementos de las ciudades Atenas y Esparta caracterizan el aprendizaje de los ciudadanos. Con base a esta pregunta, desarrollaremos los temas de los cuales hablaremos a continuación. Atenas fue una de las ciudades-estado dominantes de la antigua Grecia y se consideró como un centro político ubicado en la península ática. Las organizaciones políticas de Atenas empezaron como una monarquía y luego cambió hacia formas de gobierno que tenían en cuenta la opinión del pueblo. Finalmente se convirtió en un sistema aristocrático con dos instituciones principales. Por un lado el arcontado, que estaba integrado por 9 miembros, uno de ellos era el rey. Uno de los arcontes comandaba el ejército ateniense, mientras que los restantes tenían funciones judiciales. Las leyes escritas no existían, por lo que los jueces se basaban en la tradición. Esto provocó gran cantidad de fallos arbitrarios. Por el otro lado existía el Areópago, que era la autoridad máxima de la ciudad y estaba integrado exclusivamente por los eupatrídas. Su función principal era la elección de los arcontes. Los espartanos se vieron obligados a adoptar una política militarista ante la constante necesidad de dominar pueblos sometidos. Los niños recién nacidos eran inspeccionados por un jurado de ancianos y los que no cumplían con patrones físicos propios de un guerrero eran sacrificados. A partir de los 20 años, los hombres ingresaban al ejército de manera permanente. Durante 10 años permanecían allí y a los 30 años podían salir y gozar de derechos, pero conservaban obligaciones con el Estado cumpliendo hasta los 60 años de edad. La mayoría de los hombres se casaban y tenían una familia, pero las mujeres quienes estaban al frente del hogar. Esta dura formación militar le permitió a Esparta no tener rivales en la guerra terrestre. Esparta estaba dividida en tres clases sociales: los espartanos, que eran un grupo dominante que dirigía la ciudad y vivían una vida militar y el Estado les proveía tierras y esclavos; los hilotas, que son descendientes de los pueblos dominados, que eran los esclavos del Estado; y finalmente eran los periecos, que eran hombres libres pero no espartanos, no tenían derechos políticos pero sí económicos. Las entidades de gobierno eran cuatro principalmente, las cuales eran dos reyes pertenecientes a las familias más importantes en donde el título era hereditario; Gerusia, que era una especie de consejo de ancianos o senado integrado por 28 miembros que tenían que tener más de 60 años de edad; Apella, que era una asamblea popular integrada por espartanos mayores de 30 años y que tenía funciones constitutivas sobre los asuntos presentados por Gerusia; y finalmente Eforado, que estaba integrado por 5 eforos y que tenía a su cargo la inspección de todos los asuntos estatales y controlaba el correcto desempeño de los funcionarios públicos. Esparta y Atenas fueron una clara muestra de Grecia como la cuna de la civilización europea. Estas ciudades, entre otras comunidades, fueron las primeras en usar este concepto de ciudad-estado. Una ciudad-estado involucraba tener una estructura de gobierno con propias leyes y una armada propia. Para Esparta, la educación consistía en separar al individuo de sus propios deseos para que éste se entregara como colectivo al Estado. El aprendizaje espartano se concentraba en lo militar y lo físico.
en donde la cultura e historia guerrera ejercía un fuerte rol sobre cada uno de sus ciudadanos. La cultura espartana cambió a partir del siglo VII a.C. Esta dejó su lado artístico y comenzó a inclinarse hacia una cultura militar, ya que de esta manera podían expandir su territorio y conquistar nuevos lugares. Esparta tenía métodos de aprendizaje muy estrictos. Todos estos estaban predeterminados, no solo en cuanto a métodos, sino también en cuanto a la selección de los niños y las niñas. Esta selección consistía en abandonar en el pico de una montaña a los niños espartanos que no cumplieran con las condiciones para ser un guerrero. Y en cuanto a las mujeres, seleccionaban las que tenían mayor capacidad de ser entrenadas como madres. Una característica importante de esta sociedad era que evitaban filtración de información de otras sociedades, con lo cual prevalecía la ideología de cada uno de los ciudadanos y en general de la cultura espartana. Desde los 7 años los niños espartanos salían de sus hogares y entraban en una academia militar. En esta no solo aprendían cómo pelear, sino también se aprendía cómo funcionaba la cultura espartana y se intentaba introducir el sentido de pertenencia con la misma en cada uno de los espartanos. A los 12 años, los niños entraban en un entrenamiento aún más práctico y experimental, en donde se les sometía a duras condiciones climáticas y muy poco alimento. De esta forma, los niños aprenderían habilidades de supervivencia en condiciones extremas. A diferencia de Esparta, Atenas tenía una estructura educativa organizada, la cual tenía más permisibilidad en cuanto a la selección de los estudios. Esta tenía un sistema escolar que empezaba a los 7 años, al igual que Esparta, pero en este caso cada niño era encomendado a un pedagogo. En el proceso de formación eran importantes los modales, la gramática y luego se incluiría las clases de música. Esta estructura organizada dio orígenes a la educación occidental. El joven griego asistía a clases de oratoria y cuando avanzaba la edad, aproximadamente a los 16 años, se los conducía al gimnasio en donde entrenarían el sentido físico para las competencias. Algo importante. Como se puede ver, la necesidad de aprender de los ciudadanos está ligada al contexto en el cual se encuentran y la importancia de cada uno de los aspectos dentro de la ciudad. Por un lado está Esparta, que veía especial necesidad por conquistar los pueblos sometidos, y en el otro lado está Atenas, que veía una necesidad en cuanto al enriquecimiento intelectual y cultural como la música. Estas dos ciudades tenían gran diferencia en cuanto a quién merecía recibir la educación. Por un lado, en Esparta, si veía a un niño defectuoso a la hora del nacimiento, este era lanzado a las rocas ya que no cumplía con los estándares para ser un guerrero. Por otro lado, en Atenas se creía que todos tenían la oportunidad de recibir educación, con algunas contraposiciones aristocráticas, los cuales creían que únicamente la educación era valiosa si se usaba en la nobleza. Con respecto a la ciudad como educadora de los ciudadanos, en Esparta se adecuaron las leyes de tal forma que los objetivos de un ciudadano se alinearan con los de un buen guerrero. Un claro ejemplo de esto es la ley que aplicaba a los ladrones. Para los espartanos no era malo robar, por el contrario era bueno ya que era una forma de enseñarlos a ser sigilosos. Lo malo era ser descubiertos cometiendo el robo y era severamente castigado. En Atenas, el medio por el cual se empezó a crear un vínculo de la ciudad con la escuela fue dejando de lado un poco los tutores personales, los cuales no dejaron de existir, creando escuelas en las cuales podían ir todos los ciudadanos a aprender sobre las diferentes disciplinas que para ellos enriquecieran su cultura.